Buenas tardes, queridos amigos, hermanos, familia online que se conecta con nosotros. Estamos una vez más en la sesión de Conversemos y como ustedes pueden ver tenemos un invitado especial. Gracias, pastor, por aceptar la invitación. Él es el pastor Graterol. Él estuvo con nosotros predicando un sábado, hace unos sábados atrás. También recién llegó a la universidad y aceptó su misión como profesor en la universidad dando una clase, así que lo tenemos acá con nosotros hoy. Gracias por la invitación, contento de estar acá. También quisiera aprovechar, ya que estamos online, me cohibí de dar un testimonio mientras estábamos con la iglesia para darlo online precisamente porque hay muchas personas de nuestra familia online que están orando por este niño, Enzo. ¿Se acuerdan? Este niño de Argentina que tenía un tumor maligno, que estaba luchando con el cáncer hace mucho tiempo. Hemos estado orando por él. Y me escribieron, hoy precisamente me escribieron antes de venir, de que lo habían sometido a cirugía y habían retirado todo el tumor, todas las células malignas lo habían podido retirar con éxito, gloria a Dios por eso. Y están esperando muy pronto hacerles unos nuevos análisis para ver si ya no tiene ningún tipo de células malignas que le quedó. Así que gloria a Dios por eso, porque está respondiendo muy bien a eso. Y bueno, ya estamos una vez más acá. Sí, algo más que quisiera recalcar, que es algo muy lindo. Estamos pensando cómo hacer para que la familia online junto con nosotros nos unamos en una misión común. O sea, cada uno, nosotros tenemos muchas noticias de gente, por ejemplo, la semana pasada recibí de alguien de Ecuador que me estaba diciendo, este viernes comenzamos con un grupo de jóvenes conectados con ustedes. Después gente que, por ejemplo, de Nebraska que nos escribió y nos dice, todos los sábados nos conectamos con ustedes y hacemos el sermón con ustedes porque aquí no hay iglesia. Hay mucha gente que se está uniendo, pero nosotros vemos que estamos todos unidos, nos saludamos, o sea, nos escribimos, pero hoy estábamos hablando con Alex y decir, ¿hay algo que podemos hacer todos juntos? Bueno, está surgiendo una idea que posiblemente se las vamos a comunicar a medida que se vaya evolucionando, a pesar que no creemos en la evolución, pero sí que vaya evolucionando cristianamente. Y vamos a hablar de esto y vamos a ver cómo nos podemos unir todos, quizás en un evento para hacer una misión y después cada uno seguir con la misión que tiene localmente en cada lugar. Así que bueno, es para que lo pongan en oración. Exacto, para que oren. Tanto ellos como nosotros. Exacto, acá. porque sabemos que el grupo online cuando ora se mueven cosas. Bien, sin más preámbulos vamos directo a las preguntas, porque así no tenemos mucho tiempo. La primera pregunta la tenemos de hace tiempo, que se nos había quedado pendiente, dice, esta la hace Rafael Eduardo Francia Osorio, se dice, si la perfección es estar en crecimiento y no estar en un nivel superior, ¿Dios el Padre está en crecimiento? O sea, ¿sería que en 100.000 años más sería más sabio de lo que es ahora? ¿De cuando creó a Adán y Eva? Bueno, esa pregunta da a la especulación, pero yo lo único que puedo decir es esto, y no sé si Eliezer vos tenés algo también, pero yo puedo decir que Dios se afecta por sus criaturas. O sea, Dios no es un Dios estático, y eso no lo puedo explicar, lo puedo describir, pero Dios se afecta por sus criaturas. Por ejemplo, cuando Él decidió crear, Él se afectó por esa creación que hizo, y al afectarse por esa creación, yo no sé si decir es crecimiento, pero Él se deja afectar, o sea, se deja afectar por nosotros. Él, por ejemplo, si bien es un Dios todopoderoso, la Biblia nos dice que Él se entristece cuando ve que nosotros nos hacemos daño a nosotros mismos. Entonces, Él se afecta. Si se afecta, evidentemente crece. Por supuesto, no debe ser el crecimiento que nosotros tenemos. Él crece como Dios. Ahora, ya no me quiero meter más en eso porque es algo demasiado grande para explicar un ser tan diminuto como yo y como nosotros, estar explicando el ser de Dios. Sí. Así es, yo creo que el pastor Joel, Rafael, dio en el punto, ¿no? Cuando hablamos de la naturaleza de Dios, es un misterio. Y nuestras mentes finitas, limitadas, no podemos penetrar en eso. De hecho, hay una cita de Elena White, donde ella justamente sugiere eso. Hay un concepto al hablar de la naturaleza de Dios y es su trascendencia, es decir, Dios es impredecible, Dios nosotros no lo podemos describir, no lo podemos explicar, no lo podemos delimitar. Y Dios es Dios, él no está limitado al tiempo, al espacio, sin embargo, se ha revelado y se manifiesta a través del tiempo y el espacio.
Yo no diría que Dios necesita de perfección, otra vez, Él es Dios, Él es el ser supremo. Y el concepto de perfección ha sido establecido para nosotros, que como se dijo anteriormente, es un concepto de crecimiento cuyo centro es el amor. Mira, yo no sé si esto es una revelación o no, pero mientras él hablaba también me acordé de algo. Dios es un ser el más grande que existe. Entonces, el crecimiento de Dios es para abajo. Como nosotros somos pequeños, nosotros crecemos para arriba. Pero Él crece para abajo. Por ejemplo, lo mostró cuando se hizo carne. Él baja siempre. Como Él es tan grande, tiene que bajar. Nosotros, como somos tan pequeños, tenemos que subir. Pero como Él no hay nada que lo pueda abarcar, Él cuando crece, baja. O sea, si se puede decir eso. Es un término, quizás es una dimensión que no tiene una descripción semántica, pero Dios se hace más pequeño. Él siempre se refugia en su forma más pequeña, porque Él es tan grande que se hace pequeño. Por eso, por ejemplo, cuando vimos Jesús, cuando Él resucitó, Él se refugió atrás de un forastero. Cuando iba caminando en Maús, Él podría haber aparecido con gloria, con toda la gloria del cuerpo glorificado, ¿no? Y se puso como forastero. Él siempre se puede hacer más chico. Ese es el crecimiento de Dios. Nosotros podemos ser más grandes, cada vez más parecidos a Él. Y Él se adapta a nosotros y se hace parecido a nosotros. Esta pregunta tiene dos partes. La segunda parte dice, he visto también que ya todos somos salvos en Jesús. Dios ya sabe quiénes se van a salvar, es decir, los que no rechazan su regalo. Digo, ¿qué pasa con los niños cuando mueren antes de tener plena conciencia? ¿Ellos son salvos? ¿Los niños en la época del diluvio están perdidos? De paso, si hay alguien que quiere responder también ¿Hay alguien que puede ayudar con el micrófono para... ¿Hay otro micrófono? No hay otro, si no, toma. Como estábamos estudiando antes, los niños, nosotros estamos escritos en el libro de la vida. Cada niño que nace es salvo. Están escritos en el libro de la vida. No, todos los niños son salvos. Y yo pienso que aún los que no se desarrollaron completamente van a tener su oportunidad de crecer también. Bueno, eso es un concepto, no todos están de acuerdo con ese concepto, sí nosotros lo hemos desarrollado acá. Hay diferentes teorías, hay gente que piensa que la gente nace perdida y se salva después. Otras teorías es que nosotros nacemos salvos, inscritos en el libro de la vida, y cuando rechazamos, Dios nos da la oportunidad de rechazar o de continuar en esa oportunidad que nos dio a través de la vida. Pero sí, los niños... Teóricamente, Jesús dijo que de ellos es el reino de los cielos. Entonces, Dios no puede condenar a alguien que no tomó una decisión en contra de Él. Y por eso, pero esta es una pregunta difícil que tendremos que ver qué es lo que pasa si nos preparamos y seguimos progresando en la gracia y permanecemos en la salvación. Llegaremos al cielo y ahí veremos si realmente... Lo que sí sabemos que va a haber, por ejemplo, hay citas que dicen que va a haber ángeles que van a tomar niños y que los van a llevar sin los padres. Eso nos dice que entonces quiere decir que los niños... Y después va a haber, hay otra cita, que otros que vendrán y le entregarán los niños a los padres. Pero no podemos ser dogmáticos en estas cosas. Cada uno puede tener, de acuerdo al estudio que hizo en la Biblia, tener sus conclusiones y eso, pero tendremos que esperar a llegar al cielo para ver realmente cómo son las cosas. Claro, ser categórico y decir esto es así, o sea, Claro. sería especular. Exacto. Otra pregunta tenemos acá. Estas son preguntas que nos han quedado del pasado. Esta es de Darío Casadiego. Él dice, Pastor Joel, yo tengo 40 años, me bauticé a los 18 años y me aparté, demoré 20 años apartado. Ahora recién volví a la iglesia y tengo una inquietud con el tema de las ofrendas, sobre todo la del fondo de inversión. No entiendo por qué pagar una ofrenda a Dios para que Él cumpla una petición.
Si de igual modo, cuando oramos a Dios, Él nos puede dar lo que pedimos sin necesidad de que le paguemos. No entiendo la finalidad de la ofrenda de inversión. Muy bien, la finalidad de la ofrenda de inversión, la finalidad es que esa ofrenda va para las misiones. Es así, la finalidad está clara. Ahora, ¿cómo funciona lo de la ofrenda de inversión? Es algo que también para mí ha sido un misterio bastante grande. Yo lo único que puedo saber es que las personas que los hacen con fe reciben. Quizás el fondo de inversión tiene un poco que ver con lo que aparece en la Biblia, los votos que hacían en la Biblia. No sé, Eliezer, si vos quizás tenés alguna aclaración de esto, pero está relacionado con eso. Yo lo único que les puedo decir, les puedo contar testimonios de esto. Había un pastor que tenía un carro viejo y él puso su carro en el fondo de inversión porque se le rompía cada tanto tiempo, y él puso su carro en el fondo de inversión y dijo, cada tantas millas voy a dar tanta ofrenda. Y resulta que desde que hizo eso, no se le rompió más el carro. Él me contaba, yo andaba en ese carro, o sea, estuve en ese carro. El pastor no creo que me haya mentido. Sí lo pude ver, esto es algo personal de mi familia, cuando Amelia tuvo a Jeremías, ella estaba muy preocupada porque a veces a las mujeres se les acaba la leche rápido cuando dan. Y ella dijo, yo voy a poner en el fondo de inversión para que no se me acabe la leche. Y realmente, o sea, Jeremías tomó leche y tomó, o sea, muchísimo tomó. ¿No? Entonces, hay algo, la Biblia dice, por ejemplo, con el diezmo dice, probadme y ustedes verán. Parece que hay otras cosas que no es así, pero Dios con la parte financiera, Él determinó que si nosotros lo probamos, Él va a actuar de manera especial. Y entonces no sabemos por qué, también tendremos que esperar al cielo por qué Dios determinó así. Una de las cosas es que la parte financiera es una de las partes más sensibles que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces Dios quiere que entendamos que no dependamos que pongamos la parte financiera también en sus manos y que Él está dispuesto a bendecirnos para que nosotros bendigamos más. O sea, Dios nos da lo financiero para que seamos bendición para los otros. Entonces me imagino que tiene que ver con eso. El gran problema del Nuevo Testamento, y es nuestro problema también, es la incredulidad, es la falta de fe. Y como tú decías, que nos toquen cualquier cosa menos el estómago y el bolsillo. Y el bolsillo, ¿no? Y el Señor justamente quiere utilizar nuestras finanzas en ese contexto del desarrollo de nuestra fe. Y creo que es el apóstol Pablo, citando a Jesús en Hechos 20, dice, más felicidad hay, más bienaventurado es aquel que da, ¿no? En vez de aquel que recibe. Así que invertir con Dios no me parece una idea nada mal, ¿no? Y bueno, Jesús habló de la inversión en el cielo. Jesús habló, más vale hacer tesoros en el cielo. Evidentemente, a veces pensamos que Jesús hablaba metafóricamente. No, evidentemente Jesús estaba hablando de algo concreto. Y después nosotros en las promesas de los libros inspirados y todo eso, vemos realmente que nosotros podemos invertir con Dios. Y Dios responde sus promesas. Y Darío, mira, yo estoy muy contento que tú aceptaste al Señor una vez más y de seguro Él te va a utilizar. Mi desafío para ti es prueba al Señor. Haz un plan de finanzas o de inversión con Él y si tú ves que el Señor responde, si tú ves que tú estás avanzando, pues yo creo que ahí vas a encontrar la respuesta, ¿no? Ahora, yo creo, Axel, también creo, le voy a dar la palabra a Axel. Yo creo que esa idea también de que yo estoy como comprando en la bendición de Dios, ¿me entiendes? No va. O sea, la inversión no es que yo te voy a pagar y porque te voy a pagar tú me vas a dar. Correcto. Porque, por ejemplo, también lo he visto en los diezmos este asunto, ¿ves? Yo he escuchado a personas, ok, se apartó de la iglesia, no va más a la iglesia, pero doy todos los diezmos. O sea, es como que si yo dejo a los diezmos, Dios me va a dejar de bendecir, ¿me entiendes? O es como que estoy comprando a Dios. Y esa no es la idea detrás de esto, ¿me entiendes? Déjame contar un testimonio antes de darle a Axel. Cuando estaba en mi distrito pasado, estábamos en una iglesia en construcción y necesitábamos juntar $30,000 en 3 meses con la iglesia. Y ya habíamos juntado bastante dinero, pero necesitábamos $30,000 porque nos habían prometido que nos iban a dar $30,000 si nosotros juntábamos $30,000, o sea, íbamos a tener $60,000. Hicimos una semana de oración, reunimos a la iglesia y le dijimos a Dios, en esta te vamos a poner una petición imposible que nosotros tengamos y vamos a dar una ofrenda. Pero queremos que en estos
en estos 3 meses, como símbolo, no como para hacer un intercambio que te vamos a pagar, pero como símbolo de que creemos en tu poder, tú contestes nuestra oración imposible y nosotros vamos a dar una ofrenda. Mi oración imposible era terminar el doctorado, porque estaba escribiendo la disertación y se me hacía muy difícil, o sea, con el trabajo y con todo eso. A los 3 meses yo ya tenía lista mi disertación y después hicimos una reunión con todas las personas que habían, y lo que habían puesto, yo no me acuerdo si decía el 100%, pero el 80% tenía un testimonio para contar de cómo Dios había contestado esa oración imposible a través de una ofrenda. Así que es un concepto que creo que funciona, como vos decís, Alex, no tenemos que hacerlo como para comprar el favor de Dios, pero simplemente porque Dios dijo que Él se moviliza de manera especial. Y él dijo, pruébame. Creo que tiene que ver más bien con el entregarse, o sea, el desprenderse de algo importante para uno y ponerlo en las manos de Dios. Estaba Axel. Axel y luego Irma. Para mí la palabra clave del fondo de inversión es dedicación. Cuando tú dedicas algo a Dios, si tú ves toda la historia, siempre se dedica algo a Dios. Hasta una tesis, hasta un carro, lo que sea, un niño, lo que sea. Tú puedes dedicar cosas a Dios. Y como gratitud de lo que el Señor hace, entonces tú entregas algo económico. ¿Por qué? Porque el dinero simboliza tu vida. Son horas de tu trabajo. El dinero refleja tu tiempo. Entonces tu vida, o sea, tú estás agradeciendo en la práctica de algo que fue dedicado a Dios. Y sabe que cuando Dios ve el verdadero espíritu, Él bendice. Pero si uno tiene el espíritu de comprar, no va a funcionar, ¿no? Pero cuando uno realmente con el corazón dedica algo a Dios, funciona, porque el Señor quiere mostrar que las cosas que son dedicadas a Él tienen un trato especial, ¿cierto? Ana dedicó a Samuel y él fue un niño especial. Cada vez que dedicamos algo al Señor, el Señor lo toma en serio. Amén. No le estamos dando nada, simplemente es la confianza en Él, esperar en Él, porque no es el símbolo del dinerito que estamos dando, sino la esperanza en Él, el acercamiento que tenemos con Dios mediante ese propósito, y entonces Él premia esa asociación. Porque cuando tenemos dificultades vamos a Él y decimos, Señor, voy a hacer este pacto contigo, te voy a dar esto y esto, que es la inversión, pero no es lo que el Señor necesita de nosotros, el dinerito, o lo que nosotros, es el propósito de asociarnos, de tomarlo a Él para que Él haga por nosotros. De ese punto que yo lo veo. O sea, el diezmo, el Señor no necesita el dinerito del diezmo de nosotros, pero simplemente al desprendernos de eso y ayudar en el desarrollo de la obra mundialmente, pues ahí estamos trabajando con Él. Él necesita relación. El Señor no quiere nada de nosotros sin que sea relación. Dar por dar, no demos. Simplemente esa unidad, esa dependencia de Él, esa confianza en que Él va a hacer en nosotros. Y por eso yo digo que es una asociación con Dios. Ok, pasamos a la próxima pregunta, espero que te haya quedado claro. La próxima pregunta es de Cecilia. Ella nos pregunta, por favor, ¿se debe hacer reuniones, capacitaciones, etcétera, etcétera, en el día sábado? Bueno, acá siempre se hace, ya estoy hablando de su iglesia y en otro país, los sábados. Antes no me afectaba, pero ahora que soy miembro de la Junta, tenemos que ir. Y me encontré con el texto donde el pueblo de Israel quería en el día de reposo, como era la hora del santuario, diciéndole a Dios que era para Dios, él quería trabajar en el santuario. Pero Dios no lo aceptó. Y la verdad no quiero enfrentar, supongo que sea a su iglesia o algo así, porque he aprendido mucho con ustedes. Hablé con el pastor, o sea, el pastor de su iglesia, y su respuesta fue, mande a otra persona a hacer el trabajo de ella. O sea, ella lo está diciendo en el contexto de que ella el sábado lo usa para hacer misión. Y entonces ahora tiene juntas, como pertenece al liderazgo de la iglesia, tiene juntas todos los sábados, tiene que ir al día todos los sábados para tener reuniones, y entonces no puede hacer la misión que antes hacía los sábados. Y cuando habló con el pastor le dice, hermana, mande a otra persona. Muy bien, yo voy a ser categórico con esto, no por esta pregunta, sino justamente hoy cuando nos reunimos con los alumnos de teología
cada miércoles y hoy mencioné algo de esto. Primero, hacer reuniones de capacitación los sábados no está mal ni bien. O sea, si es para la gloria de Dios, perfecto. Ahora, hay algo que sí, nosotros no podemos renunciar bajo ningún punto, bajo ninguna situación, ninguna circunstancia, ninguna situación de presión, y nosotros no podemos renunciar a nuestra misión. A la misión no se puede renunciar. Exacto. Nadie me puede decir a mí, si yo tengo un llamado de Dios para hacer algo, nadie me puede decir, no, tenés que dejar de hacerlo. Es muy peligroso incluso. Renunciar yo, eso no quiere decir que porque Dios me llamó a mí a hacer algo el sábado de tarde, entonces todos los que están haciendo capacitación están mal. No, se necesita la capacitación en sábado también y todo eso. Pero si yo siento que por un puesto en la iglesia yo estoy dejando de cumplir la misión, yo tengo que renunciar a ese puesto, porque entonces no puede ser que un puesto de la iglesia me esté trabando mi misión. Cada puesto de iglesia tiene que ser un puesto de misión. Y si no es de misión, el que siente que tiene un puesto, que no está haciendo misión, tendría que renunciar. Y como dice Elena de White, dice cada departamento de la iglesia que no está en misión tendría que anularse, o sea, no tendría que existir. Entonces, por ejemplo, uno de los principios que tenemos aquí, y que, claro, no lo repetimos mucho porque está claro, pero si usted, por ejemplo, tiene una misión el sábado de mañana, con una persona que solamente lo puede recibir el sábado de mañana, usted tiene que faltar a la iglesia el sábado e ir a cumplir esa misión, porque ese es el culto más grande que uno puede tener. Con eso no quiero decir que entonces usted se va a ir a hacer actividad misionera el sábado de mañana porque se le ocurrió hacer el sábado de mañana, no. Pero las decisiones de misión no las determino yo, las determinan las necesidades de las personas que tienen de Cristo. Entonces una persona, por ejemplo, tiene en una junta tengo yo como pastor una junta de iglesia y hay una persona que solamente puede recibir una visita el día de la junta y no puede recibir, yo voy a tener que poner a otro que haga la junta. Está muy bien lo que le dijo el pastor, pero el pastor tiene, o sea, lo que usted tiene que mandar una persona que la reemplace en la capacitación, no que la reemplace en la misión. Usted es irreemplazable en la misión. Porque la misión es un llamado de Dios personal a cada uno. Y nosotros no podemos renunciar a nuestra misión, porque cuando renunciamos a nuestra misión, podemos renunciar a la salvación incluso. Y por eso hoy hablaba con los estudiantes de teología que nosotros podemos, una cosa es el trabajo en la iglesia y otra cosa es la misión. La familia siempre está antes que la iglesia, pero nunca la familia está antes que la misión. O sea, una cosa es la misión y otra cosa es el trabajo en la iglesia. Y la misión, si tú sacrificas a la misión, tú sacrificas tu felicidad, sacrificas la felicidad de la gente que tienes alrededor y sacrificas la felicidad de mucha gente. Una persona que no está cumpliendo su misión en la vida no es feliz. No es feliz. A mí me pasó algo parecido con este asunto. Y yo creo que nosotros te contamos a ti hace años atrás, en la iglesia que yo asistí en Miami. El problema mío fue venir a la escuela de discipulado orgánico, porque eso me afectó la vida completamente. Y entonces cuando yo salí de la primera vez que vine a la escuela de discipulado orgánico, que salió mi esposa y yo salimos con misión de acá. Y ya la misión ocupó el primer lugar en nuestra vida. O sea, cuando llegamos allá, nosotros éramos antes miembros de la Junta de Iglesia y no teníamos ningún problema en ir el sábado a la Junta de Iglesia. Y estar todo el sábado completo de tarde en juntas, diferentes juntas, de cualquier tipo. No teníamos ningún problema con eso. Pero cuando comenzamos a hacer misión, ya entonces comenzó ese bichito a arder dentro de nosotros. Y entonces comenzamos a tener problemas internos nosotros mismos. Y entonces lo pusimos delante de Dios y comenzamos a hablar y comenzamos a orar. Y llegamos al punto que tuvimos que hablar, ok, yo no puedo seguir viniendo los sábados. Porque para mí yo tengo una misión que es mucho más importante y hay familias que necesitan, que nosotros estamos atendiendo, que necesitan de nosotros, con la misión que tenemos con ellos, y yo no las puedo dejar para una junta. Mucho más, a veces cuando vamos a la junta, todos sabemos, y somos humanos. Y muchas veces en la junta hablemos de cualquier otra cosa, y a veces pasamos 3 horas en una junta resolviendo de qué color va a ser la carpeta, el carpet que vamos a poner nuevo, y no tiene nada que ver con misión, ¿me entiendes? Yo no puedo dejar a una persona que necesita la misión por decidir qué color va a tener la nueva alfombra de la iglesia, ¿me entiendes? Y yo tomé esa resolución y empezamos a orar, y hablamos con el pastor, le dijimos, incluso la junta lo entendió, comenzamos a orar, hasta me pidieron que presentara el punto como punto de junta, y se votó, y la junta determinó mover el día sábado para el domingo. O sea, no el sábado para el domingo, la junta. La junta de los sábados para el domingo. Cambiando la ley, Exacto. Mover la junta del sábado para el domingo, y los hermanos lo apoyaron. Así que no hay que tener miedo en
ir hacia adelante con las cosas que Dios te pide. ¿Ves? Exacto. Tenemos otra pregunta que nos llegó ahora en vivo. David Gesell, él está preguntando si alguna iglesia que no sea adventista guarda los mandamientos con el sábado y todo incluido y cree en Cristo, ¿son nuestros hermanos? ¿Son salvos? Yo diría que antes de, perdón que le hable antes que ustedes, de que antes de guardar los mandamientos y el sábado ya son nuestros hermanos, ¿no? No sé, Elisa. No, definitivamente. El concepto de remanente, yo creo que nosotros lo hemos olvidado un poquito. ¿Cómo es el nombre de David. David. Yo he escuchado pastores diciendo que el Señor viene solamente por los adventistas. Para mí eso es una aberración teológica, ¿no? El Señor estableció el remanente, así como estableció a Israel, con una misión, para una misión. Y el pueblo de Dios está esparcido, yo me atrevería a decir, hasta en organizaciones, hasta en instituciones no cristianas, Dios tiene su pueblo. Y para eso Dios nos estableció a nosotros. Así que, definitivamente, hay personas que están en otras iglesias y conocen al Señor Jesús y eventualmente van a unirse al remanente, no para ser salvos, sino para continuar la misión. Correcto, hay ejemplos bíblicos, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Jetro, que era sacerdote de Madián y no era del pueblo de Dios, y era sacerdote de Dios. Tenemos el ejemplo de Balaam, claro, la vida de Balaam terminó mal, pero Balaam era un profeta que no pertenecía al pueblo de Dios, sin embargo era profeta de Dios. Tienes a Melquisedec, otro ejemplo. Melquisedec, que algunos dicen que es Jesús, no sé, hay una discusión muy grande, pero tenemos a Melquisedec. Y después tenemos, por ejemplo, los magos de Oriente, que estaban, Dios los trajo y entonces... Y los magos, Elena White comenta, los magos de Oriente, Dios los utilizó para llamar la atención a su propio pueblo. Exacto. Y eran paganos. Exacto. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender, que para mí es, Dios llama a un pueblo especial por una misión, por un propósito, pero no es que es el pueblo de Dios y no hay otro pueblo. No, por ejemplo, ¿por qué soy adventista yo? Soy adventista porque Dios llamó al pueblo adventista para despertar conciencia de la segunda venida de Cristo al cristianismo. Pero nos llamó en función del cristianismo, no en función de que el cristianismo entre a nosotros, sino de que nosotros entremos al cristianismo con el mensaje que Dios nos dio de la segunda venida de Cristo. Ellos son nuestros hermanos, son tan hermanos como un hermano de iglesia que está hace 30 años, o es séptimo generación adventista y que es nieto de Elena de White, o bisnieto ya, o lo que sea, es tan hermano como el hermano metodista que es de la iglesia metodista o el hermano pentecostal, son hermanos nuestros y tenemos que verlo así. Cuando nosotros vamos y queremos evangelizarlos a ellos, si vamos desde una plataforma de superioridad a evangelizarlos, estamos mal. Ese no es el evangelismo. Nosotros tenemos que ir a llevarles nuestro mensaje distintivo que Dios nos dio de la venida de Cristo y lo que implica preparar camino para la venida de Cristo e invitarlos a un peregrinaje en el cual estamos todos juntos. El único que está en la plataforma es Jesús. Después nosotros estamos todos juntos siguiendo a Jesús. Y eso tendríamos incluso que hacer con los musulmanes, tendríamos que hacer con todas las personas. Pero lastimosamente en nuestra cabeza, no creo que es problema de la iglesia adventista, es problema de todas las denominaciones cristianas, se nos metió el mismo problema del judaísmo, que pensamos que somos nosotros los únicos y construimos murallas que nos separan de la gente que se tiene que unir a nosotros. Y que Dios nos ha llamado por amor a ellos con una misión especial para que nos unamos y podamos terminar la obra. Yo no tendría tanto problema en este contexto, en esta pregunta, David, con otras iglesias que creen en el Señor Jesús y que guardan los mandamientos. Para mí el problema más serio está en algunos adventistas o alguna persona que sea adventista y no sea cristiana. Ahí es la cosa más seria. Correcto, exacto. Así Es mismo. muy buen punto. Y yo creo que este es un concepto que hemos escuchado varias veces, tú lo has tocado muchas veces, de lo que nos hace pueblo de Dios, el propósito. Y como decía Irma por allá atrás que mencionaba, el caso de Abraham. O sea, cuando Dios llamó a Abraham y lo hizo pueblo inmediatamente y fue por el propósito que le dio, fue por el llamado que le dio. Incluso hace poco estuviste predicando, estuviste contando tu experiencia en cuanto a tu llamado y todo eso acá en la universidad y fue un tema espectacular, o sea, la experiencia que él tuvo y él hablaba de la importancia del llamado que nosotros tenemos, de cuando recibimos un llamado. Eso es lo que nos da propósito, eso es lo que nos da sentido y es lo que nos hace pueblo de Dios. Amén.
Ahora, debido a la misión y todo esto que estamos hablando de la misión, Julio Ceballos está preguntando, ¿cómo saber cuál es la misión? Muy bien, para mí esta es una pregunta muy importante y es una pregunta que muchas veces he abordado acá. Nosotros tenemos una misión general y una misión específica. Y yo no puedo llegar a comprender mi misión específica si no comprendo primero mi misión general. Entonces, cada uno tiene una misión general de acuerdo al contexto en que está. Entonces, por ejemplo, yo soy miembro de la iglesia o del movimiento, me voy a poner más, del movimiento adventista del séptimo día. Entonces, si yo soy miembro del movimiento adventista del séptimo día y creo que Dios no hace nada por casualidad, entonces Dios me trajo a este movimiento. Y si Dios me trajo a este movimiento, me trajo con el propósito de alimentar a este movimiento. Entonces ahora me tengo que preguntar, ¿por qué hizo surgir a este movimiento? Entonces Dios hizo surgir a este movimiento para preparar camino para la venida de Cristo. Entonces, si yo soy miembro de este movimiento y no estoy preparando camino para la venida de Cristo, estoy rechazando mi misión general, que es por la cual Dios me trajo a este movimiento. Ahora, dentro de este movimiento, una vez que yo estoy en la misión general, Dios me va a ir revelando, en la medida que cumpla mi misión general, me va a ir revelando mi misión específica. Y no hay mayor satisfacción para un individuo que saber que está cumpliendo la misión por la cual Dios lo trajo a la vida. Entonces, primero la misión general, que tiene que ver con el contexto con el cual Dios te llevó, donde Dios te trajo, donde Dios te puso, y después viene la misión específica, que en la medida que cumples tu misión general, vas descubriendo tu misión específica. Y esa misión general últimamente es darle la gloria a Dios, ¿no? Y por supuesto, en este contexto del remanente, es preparar el camino para la segunda venida. Pero en la búsqueda de la misión específica, yo te animaría a que prestaras bastante atención a tu vida, porque yo creo que el Señor utiliza nuestra cultura, el Señor utiliza nuestra personalidad, el Señor utiliza nuestras familias, nuestra historia familiar, el Señor utiliza circunstancias positivas y negativas también para moldearnos, primero para que lleguemos a ser la persona que Él quiere que seamos y segundo para que seamos efectivos en la misión que es de Él, porque el propósito, la misión no es nuestra, la misión no es de la iglesia ni de la asociación o conferencia, la misión es del Señor. Y la Biblia también enseña que Dios te ha dado talentos y Dios te ha dado dones espirituales cuyo único propósito es el cumplimiento de la misión. Entonces yo creo que cuando nosotros juntamos todo ese paquete del propósito general, glorificar a Dios y preparar el camino para la segunda venida, cuando nosotros estudiamos nuestra cultura, nuestra historia, nuestra familia, nuestra personalidad, situaciones buenas, situaciones malas, y vemos a Dios en nuestra sombra, cómo Dios nos está formando, cuando nosotros estudiamos nuestras habilidades, nuestros dones espirituales, posiblemente el Señor va a presentar ante nosotros una necesidad. Y cuando la misión y tu pasión y una necesidad se encuentran, ahí ocurre lo que tú dices, vas a ser la persona más feliz de la tierra. Exacto. Ahora, una de las cosas que decías que me hubiera gustado comentar en la escuela sabática en este video último y no pude hacerlo, pero vos dijiste algo claro, que Dios es el que nos moldea a nosotros. El gran problema es cuando nosotros queremos moldear a los otros seres humanos. Entonces, cada persona tiene una misión especial, como vos decís, de acuerdo a la personalidad, y no todos tenemos la misma misión. Por ejemplo, y Jesús se quejaba de eso porque los fariseos querían poner a todos en el mismo molde. Entonces decían, claro, a Juan el Bautista no lo querían porque estaba en el desierto y se vestía de camello. Y yo que estoy en las plazas, tampoco me quieren porque dicen que ellos tenían un molde. Y lo que tenemos que entender es que no hay un molde para la misión, sino que cada misión se adapta a la personalidad que tiene cada uno y a la individualidad de cada uno. Ese problema lo tuvo el apóstol Pablo. Los dirigentes cristianos, que eso vamos a estudiar esta semana, los dirigentes cristianos querían amoldarlo a su pensamiento, lo que ellos habían aprendido, y empezaron incluso los dirigentes cristianos a desconfiar de Pablo, a tal punto que eso lo llevó a Pablo al martirio, que no era el plan de Dios que llegue tan rápido al martirio, pero porque ellos lo querían meter en un molde a Pablo y no podían. Y Pablo era diferente, o sea, Dios le había dado un mensaje diferente, le había dado una carga diferente, y por eso a veces hay gente que no le gustan esos pastores que hablan fuerte, y a otros esos que hablan fuerte no les gustan los pastores que son tranquilos, y nos necesitamos todos. Está el pastor, por ejemplo, que construye iglesias, está el pastor que es evangelista, el pastor, y a veces queremos, no, este es un empresario porque construye iglesias. Es que si no lo tenemos, no tenemos las iglesias.
Y todos nos necesitamos. Y por eso pasa, el gran problema es que muchas veces somos envidiosos, muchas veces somos competitivos y no hemos aprendido a estar unidos en el Evangelio, a los pies de la cruz, para aceptar a todos con los talentos que Dios le ha dado y con la misión especial que Dios le ha dado y con la carga que Dios le ha dado a cada uno, ¿no? Pero esa misión específica es sencillamente el resultado de la misión o de la visión general, que es glorificar a Dios y preparar Exacto. el camino para la O sea, el segunda consejo venida. para él sería, comienza por la misión general. Y Dios se encargará de revelarte tu misión específica. Y estudia Dentro tu de- vida, sé intencional viendo cómo Dios te ha estado formando, cómo Dios te ha estado preparando. Exacto. Tenemos otra pregunta acá, Ceci Aguilera. Ella dice, acá no entiendo un poco, pero más o menos puedo descifrarlo. Dice, pastor, ¿qué pasa con un esposo que se vacó? O sea, supongo que se fue, que está casado contigo y se va con otra persona y no puede quedar libre para casarse. ¿Por qué? Supongo que es... O sea, la víctima que no puede quedar libre. ¿Quién dijo que no puede quedar libre? Esa es la pregunta. O sea, y respetando la pregunta que me parece muy, muy importante, si tu esposo se fue con otra persona y decidió mal, usó mal su responsabilidad y dejó otra persona, la persona queda libre. O sea, queda libre para tomar, eso está claro en la Biblia. Ahora, puede ser que la persona no quiere divorciarse o quiere seguir viviendo contigo, y eso te digo en el nombre de Dios, no permitas que una persona que tenga su amante siga viviendo contigo. Si ya tomó la decisión de irse con su amante, listo, se acabó. Y tú no rebajes tu dignidad pensando que ser cristiana es aceptar los vicios de una persona que tienes al lado. O sea, ser cristiano significa poner límites a lo que tú vas a hacer para que la persona que quiere que hagas de más entienda que tú no lo vas a hacer o que hagas de menos. O sea, tú no puedes dejarte manejar por nadie. Y por eso el gran problema muchas veces que tienen muchas personas es que piensan que ser cristiano significa rebajar la dignidad o dejarse abusar. Eso no es cristianismo. Eso no tiene otro nombre, eso se llama codependencia, que es una enfermedad. No, Dios quiere que nosotros no nos dejemos abusar, no tampoco que abusemos a nadie, pero que tengamos nuestros límites, qué es lo que van a hacer con nosotros y qué es lo que no vamos a permitir que se haga. Y esto es una de las cosas. Si alguien tiene su amante y quiere irse, eligió por ahí, tú lo puedes perdonar, pero no lo perdones si sigue con el amante. O sea, perdónalo si está dispuesto a arrepentirse, y una vez que se arrepienta, entonces te reconcilias. Pero si no, vas a tener un problema toda la vida. Dice acá, tenemos otra pregunta acá. Entonces esta es a Jediquel López Santos. ¿El mensaje del Evangelio se terminará de predicar como iglesia organizada o la iglesia llegará al momento en que se desorganizará? Muy bien, esta pregunta es muy interesante. Yo creo, Dios nunca, y esto lo voy a poner entre comillas, resaltado, nunca Dios es desorganizado. Ahora, nosotros sabemos que nosotros necesitamos un reavivamiento y una reforma. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos organizamos mal. Entonces, lo que la Biblia dice es que vamos a terminar bien organizados. Por eso necesitamos una reforma, porque aparentemente no estamos demasiado bien organizados. Hay bastantes falencias y por eso no estamos terminando la obra que Dios quiere. Elena de White ya desde los 1900 decía se necesita un reavivamiento y una reforma, y primero la reforma va a ser el resultado del reavivamiento. Dios nunca va a trabajar desorganizado, siempre trabaja a través de una organización. La pregunta es ¿qué tipo de organización? Y entonces para eso tenemos que ir a la Biblia, buscar cuál es el tipo de organización de la Biblia y aplicar esos principios, y esos principios van a dar resultado para terminar la obra. El problema es que a veces pensamos que como estamos ahora estamos organizados y quizás no estemos tan organizados. Estamos organizados en una manera, pero evidentemente si Cristo no vino es porque hay algo que no estamos haciendo bien. Entonces hay una frase que dice, si tú quieres, ¿cómo es que dice la frase? Muy bien, ¿cómo? ¿Vos la sabes? Si tú haces lo mismo, siempre vas a obtener el mismo resultado. Locura pensar que haciendo lo mismo va a tener un diferente. Claro, no esperes resultados diferentes si es que haciendo siempre lo mismo. O sea, tienes que hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Cristo no vino, desde 1844 estamos esperando que Cristo venga y Cristo no vino. El problema no está en Dios.
Quizás hay gente que diga, no, el problema está en Dios. No, el problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Y alguien puede decir, bueno, ahora entra otro tema, voy a entrar a otro. Es que todavía no reflejamos el carácter de Cristo perfectamente para que Cristo venga. No, no tiene tanto que ver con lo que, o sea, con lo que está pasando en mí. Tiene que ver con la actitud, sí, tiene que ver con lo que está pasando en mí, pero tiene que ver con la actitud de dependencia de Dios y si yo confío en hacer las cosas como Dios quiere. Después dejemos, si reflejamos perfectamente el carácter o no, dejémoslo en las manos de Dios. Nosotros relacionémonos con Dios, entreguémonos a Dios y Dios va a hacer todo el resto. Si es que Cristo no vino, es porque evidentemente no estamos entregados a Dios y cuando no estamos entregados a Dios nos organizamos mal. Hermano López, nosotros como adventistas, como movimiento profético, entendemos que ese es parte de nuestra escatología, los eventos finales. Nosotros lo enseñamos y lo predicamos, que va a llegar un momento en que vamos a ser perseguidos, ¿no? Y va a ser una persecución física, una persecución psicológica también. Y Elena White comenta que lo que la iglesia no está haciendo, no ha hecho en tiempos de paz, lo va a tener que hacer en tiempos de crisis. Y yo creo que ella en cierto sentido se está refiriendo a eso. Pero eso no quiere decir que no vamos a estar organizados. Correcto. Y ahora déjame aclarar algo, porque este como es un tema muy sensible, yo quiero decir algo. Si hay una organización buena, es la estructura de la iglesia adventista. El problema no está en la organización, el problema está en la gente que está en la organización, que soy yo uno. Ahí está el problema. El problema no, la organización no tiene vida, o sea, es una estructura. Nosotros, con nuestras actitudes, afectamos la organización para bien o la afectamos para mal. Entonces, las personas consagradas afectan la organización para bien, y ojalá que nosotros seamos, y cada uno tiene que evaluar. Las personas que quieren guiarse por política generan un tipo de organización, que eso se llama organización secular, corporativa, maquinista o mecanicista. Las personas que les gusta la política, que no quieren tener fe en Dios, esas personas generan un tipo de estructura. Y por eso acá la cuestión, alguien puede decir, necesitamos reavivamiento de reforma, pongamos una bomba en la estructura y cambiemos todo. No, cambiemos nosotros y va a cambiar la estructura. Cambiemos, o sea, tenemos que cambiar nosotros y cuando cambiemos nosotros van a cambiar los métodos, van a cambiar las cosas que no se hacen mundanalmente, pero hay mucha gente que está haciendo las cosas bien y hay mucha gente que está haciendo las cosas mal. Porque como dice el otro dicho popular, ¿no? Todos pensamos en cambiar el mundo y queremos que el mundo cambie también, pero nadie piensa en el cambio personal, ¿no? De hecho, ahora que estás diciendo eso, hoy estaba leyendo precisamente en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, creo que hay un capítulo que habla de reavivamiento y reforma. Y ella dice, hay muchas personas en la iglesia que están esperando porque la iglesia en su totalidad haga un reavivamiento y eso nunca va a pasar. Nunca. O sea, no esperes a que la iglesia tenga ese reavivamiento para tú comenzar a hacer la reforma en tu vida o lo que sea. Lo otro es, tenemos otra pregunta acá que nos llegó que es Marcos Zabaleta, dice, y ya vamos a finalizar ya. Dice, hermanos, ¿por qué el Señor Jesús, después de hacer un milagro en la vida de alguien, muchas veces pedía que se fueran y no dijeran a nadie? Eso lo encontramos más que todo en el Evangelio según San Marcos. Y en el Evangelio según San Marcos hay algo que se conoce como secreto mesiánico. Jesús hace un milagro y le prohíbe a los discípulos, le prohíbe a esa persona que divulgue ese milagro. Y era porque entendemos que el tiempo y el contexto en que Jesús apareció, pues era un tiempo bastante crítico en Palestina. Y Jesús no quería que las personas malentendieran su ministerio y que, digamos, por cuestiones de tiempo, en cierto sentido, pudieran buscarlo por lo que Él podía ofrecer, por lo que Él podía dar, y no sencillamente por lo que Él era, ¿no? Entonces, esa es una de las temáticas del Evangelio según San Marcos. Muy bien, una de las cosas también es que Jesús sabía que su ministerio tenía que durar 3 años y medio. Y como sabía, estaba en la profecía, y por eso cuando llegó el tiempo, dice que Él afirmó su rostro para subir a Jerusalén. Eso como que decir, Él se puso caprichoso para subir a Jerusalén porque ahora había llegado el tiempo, y Él no podía dilatar eso. Pero Él sabía también que si sus milagros tenían mucha promoción, que los envidiosos fariseos, los envidiosos del templo y todo eso, iban a tratar de acortar el tiempo. Y por eso hay una dinámica interesante acá, la colaboración entre Dios y el hombre,
porque uno puede decir, bueno, yo hago lo y Dios se encarga de todo, pero parece que hay algo también que nosotros tenemos que ir pensando, ir calculando. Dios no es que me dice, yo voy a hacer todo y tú no hagas nada, sino que Dios, cuando nos llama a trabajar junto con Él, nos da la oportunidad de colaborar incluso y de aportar. Es impresionante cómo un Dios todopoderoso puede darnos a nosotros participación, pero nos la da. Entonces Jesús sabía que si se promocionaba mucho, se iban a cortar sus tiempos. Entonces cuando Él llega al último viaje, viaje a Jerusalén, Él siempre iba por los caminos más solitarios cuando iba a Jerusalén, para no llamar la atención. Pero en el último viaje, ¿qué hizo? Se fue por el camino más transitado, donde todo el mundo... ¿Por qué? ¿Qué era lo que Jesús quería? Quería que toda la gente llamara la atención, porque Él iba a estar en una cruz, y mientras más gente supiera eso, más iba a ser la gente atraída a buscar las profecías, a analizar si era el Mesías o no. Entonces cambió totalmente la dinámica al finalizar su ministerio. Al finalizar su ministerio limpió el templo, hizo un montón de ruido para que la gente pueda ver lo que iba a pasar en poco tiempo con el chasco que se llevaron también con su pasión. Eso los iba ya a llevar a estudiar la Biblia y a aceptarlo a Él como Mesías. Ok, la última pregunta, esa tiene que ser la última ya. Así. Pero es que como todas las preguntas que hemos recibido han sido por Facebook, ahora nos entró una de YouTube y no quiero dejarla pasar por alto. Okay. Así que esta es Marcela Correa. Ella pregunta, Pastor, no entiendo, si Jesús ya empezó el juicio desde 1844, ¿cómo sé si ya yo he pasado por el juicio? Tal vez ya yo fui juzgada y mis esfuerzos por vivir con Jesús sean en vano. Esta es una pregunta que merecería un tema de 1 hora y media. Sí. Ahora yo simplemente voy a decir algo que muchos no van a estar de acuerdo conmigo. El juicio investigador no es para y no es para condenar personas. El juicio investigador es para salvar personas. Es para salvar. Y nadie, absoluta, por ejemplo, tú que dices, ya pasó mi nombre y entonces, ¿qué sentido tiene? No. Bueno, yo voy a decir algo que es muy personal, cada uno lo investigue, que recién lo mencionaron. Yo creo que estamos todos registrados en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Creo que tengo evidencia textual como para decir eso. Otro día, si quieren, podemos investigar eso. Pero entonces, ¿qué es lo que va a hacer en el juicio investigador? En el juicio investigador simplemente se va a analizar quién no quiere estar en el libro de la vida. Simplemente eso. Pero el que ha querido, con todo, aunque tenga todavía defectos o lo que sea, pero está aferrado a Jesús y está en crecimiento, esa persona va a estar. Entonces no tenemos que tener ni miedo, ni el más mínimo miedo, porque como dice Axel, en el juicio investigador se van a analizar las obras de Jesús, no mis obras. Nadie se va a salvar por sus propias obras, nos vamos a salvar solamente por las obras de Jesús. Y por eso sí, el juicio va a ser por las obras, pero ¿es por las obras de Jesús o por tus propias obras? Si tú quieres por tus propias obras, te vas a perder, eso seguro. Si tú quieres por las obras de Jesús, te aferras a Jesús, porque no es simplemente decir, creo en las obras de Jesús, no. Me aferro a la persona de Jesús y vivo con Jesús y tengo las obras de Jesús a mi favor. Y por lo tanto, si tú estás con Jesús y estás en la lucha y eres sincero, tú estás salvo y pasa tu nombre en el libro de la vida hoy, en el juicio, estás salvo y salva. No tienes que tener ni el más mínimo temor, ni el más mínimo. Estamos salvos en Cristo. Pero pastor, todavía tengo un montón de defectos de carácter. ¿Y cuál es el problema? Te cubre Cristo. Y alguien puede decir, pero estás promoviendo el pecado. Entonces, no estoy promoviendo el pecado. Es que cuanto más seguridad tenemos en Cristo, menos queremos pecar. Lo que realmente nos lleva al fracaso es el hecho de estar totalmente inseguros, continuamente inseguros de la salvación. Y eso nos lleva al fracaso espiritual. ¿Por qué? Porque cada vez que surge un pecado, como tenemos miedo de perdernos, lo escondemos en vez de confesarlo y decir, en Cristo tengo la salvación. No, lo escondemos y terminamos siendo como los fariseos. Gente que parece santa por afuera, pero que son sepulcros blanqueados, que están llenos de huesos podridos por adentro. Y Dios nos libre de eso. Y por eso lo que está preguntando, no me acuerdo el nombre, Marcela, lo que estás preguntando, Marcela, lastimosamente es el fruto de una teología equivocada que se enseñó por mucho tiempo, por unos 50 o 60 años se enseñó esa teología equivocada. Respeto a los que enseñan esa teología también, y podemos dialogarlo algún día también, un día dedicar y rapidito, Marcelita, la evidencia textual de Daniel 7
en el juicio la condenación es para el cuerno pequeño. Aparte, exacto. Y para los falsos cristianos, para el cuerno pequeño. Exacto. Así que no para nosotros, tú lo explicaste. Correcto. Ok, para concluir. Ya para concluir entonces. No sabemos. Vamos si a terminar no con una pregunta, sino que vamos a terminar con un consejo. Y este consejo lo pide Renato Mesa. Dice, buenas noches, hablo desde Houston. Hace menos de 30 minutos le dije a mi padre que quería ser pastor. Él se alegró mucho por esto. Tengo 22 años. Ustedes que tienen mucha experiencia, ¿qué consejo me darían? Y si tú me permites, Joel, quisiera pasar a la pregunta a Pastor Graterol. Y en breves minutos, yo quiero que tú le digas el mensaje que tú nos diste allá en cuanto al llamado que Dios nos da. Porque yo creo que eso le vendría muy bien a él. ¿En breves minutos? ¿Qué quieres decir en breves minutos? Renato, tú tienes que estar seguro de que el Señor te llamó. Eso es lo que yo puedo decir ahora, ¿no? Yo no tengo tanta experiencia como tú crees. Quizás Joel tiene más que yo, pero en Marcos capítulo 3, el Señor Jesús llamó a sus discípulos y hay una lista ahí de razones por la cual Él los llamó. Y generalmente las que nosotros enfatizamos es para ir a predicar, para echar fuera demonios. Sin embargo, la razón principal por la cual Dios llamó a sus discípulos, la razón principal por la cual Dios te llamó a ti es para que tú estés en su presencia, para que tú estés con Él. Y yo espero, yo oro que esa sea justamente la fundación de tu ministerio, que a mi criterio ya empezó desde así. Si Dios te llamó, ya tú empezaste con un ministerio, pero siempre recuerda que la clave de la victoria como ministro es que tú estés en la presencia del Señor Jesús. Ese es el ministerio, el liderazgo espiritual. Tú estás en la presencia del Señor Jesús y Él te va a decir lo que tú tienes que hacer y lo que tú tienes que hablar. Yo no sé si tú quieres hablar un poquitito más al respecto, pero no te dejes llevar por tus emociones. Acuérdate que el corazón es engañoso. Yo espero que esta decisión, que es hermosa, es linda, haya sido como consecuencia de ese llamado que sientes que el Señor te ha hecho con todos tus errores, con todos tus pecados. El Señor tiene un plan contigo y ojalá que tú otra vez estudies tu cultura, tu personalidad, tus dones espirituales y te lances, porque si el Señor te llamó, Él tiene grandes planes contigo. Pastor, ¿algo para terminar? Sí, yo lo único que diría, que no estoy agregando nada, sino que me parece muy claro lo que dijo Eliezer, pero lo que diría es, cuando Jesús eligió a los discípulos, trabajó 3 años y medio por hacerlos amigos, pero Él lo que quería era que llegaran a ser amigos de Él. Entonces, lo que Dios cuando nos llama es un llamado de amistad que nos hace, porque de la única manera que la manera más sublime en la cual puedo experimentar la amistad con Dios es en la misión. Y por eso ese llamado a la misión que Dios está haciendo es un llamado a ser amigo de Él. Después, cuando tú te haces amigo de Dios, Él te va a llevar, te va a dar la misión, te va a dar cómo, te va a dar la capacidad, te va a dar todo lo demás. Pero no puedes resistirte a ese llamado, tienes que seguir. Si Dios te llamó, sientes eso, ahora tienes que avanzar, como decía Eliezer, por fe y dar los pasos que Dios te está pidiendo que des. Sin embargo, no te enfoques en el hacer, en lo que vas a hacer, en lo que tienes que hacer. Enfócate en lo que Dios quiere que tú seas. Exacto. Amén. Yo creo que ya es suficiente y espero que los consejos te sirvan y adelante con tu llamado. Vamos a terminar entonces y para terminar vamos a tener una oración. Pastor Graterol, ¿querías terminar? Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro. Nos paramos entonces, ¿ok? Padre querido, muchísimas gracias por tu bondad, muchísimas gracias por tu palabra, por tu revelación. Es un privilegio tenerla en nuestro idioma y entenderla. Es un privilegio poder conocerte, es un privilegio poder disfrutar de la belleza, de la salvación, del gozo de la salvación. Y mi oración es que cada uno de los que estamos acá, cada uno de los que nos están oyendo a través del internet, podamos experimentar desde ya ese gozo de la salvación y que tú nos des la pasión, la necesidad de estar en tu presencia y la necesidad de conocerte más a través de tu revelación. Llévanos con felicidad a nuestros hogares y gracias por esta iglesia, por el ministerio y la misión. En el nombre de Jesús. Amén.